50 segundos. Atención, esta madrugada, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, retiró su nombre para la consulta del pacto histórico que va a ser el domingo de la semana entrante, o que iba a ser el domingo de la semana entrante. Por sustracción de materia, sin Quintero, dice el presidente Petro esta madrugada, que la consulta queda desbaratada y seguramente tiene razón. Renunciado Daniel Quintero a participar en esa consulta en donde buscan elegir al candidato de la izquierda del petrismo, no hay candidato fuerte y seguramente vendrán las renuncias de los otros dos, que son Iván Cepeda y Carolina Corcho. La consulta queda reducida a una consulta para elegir candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes de ese pacto histórico que además, paradójicamente, no existe. Y ese fue el motivo de toda esta crisis política que está sucediendo. Ya la registraduría se gastó casi 200.000 millones de pesos en la organización, en la impresión de los tarjetones, que a propósito es allí donde está el florero de Llorente. Todo empezó ayer en la tarde, cuando en el Consejo Nacional Electoral se dieron cuenta de que lo que pensaban hacer con 3 candidatos de diferentes partidos era una consulta interpartidista, no una consulta interna del pacto histórico que no tiene personería jurídica, y entonces decidieron retirar el logo del pacto histórico de los tarjetones. Sin el logo se vuelve una consulta interpartidista, y siendo una consulta interpartidista, el ganador de esta consulta, que iba a ser seguramente Daniel Quintero, no hubiese podido participar en la otra consulta interpartidista de marzo del año entrante. Así que todo un galimatías entre técnico y político. El presidente Petro, Quintero, toda la gente de la izquierda esta madrugada está acusando al Consejo Nacional Electoral de darle un golpe, y dicen que es la derecha, de darle un golpe democrático a la izquierda que quería elegir. Ahora están metidos en un problema gigante porque ya está organizada la consulta. Ya han gastado cerca de 80.000 o 90.000 millones de pesos. Si se retiran efectivamente, como comenzaron a retirarse esta madrugada, los partidos políticos que están allí, que son el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, tendrían que reponer lo gastado por la registraduría. El domingo de la próxima semana, que es la fecha 26 de octubre, va a haber en consecuencia solo una consulta relativamente chiquita, si me perdonan los señores de la izquierda, para elegir los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes de las parlamentarias del año entrante. Por supuesto, una consulta muy diferente a lo que hubiese querido el presidente Petro, que por otro lado aquí está sin ningún escrúpulo participando en política, invitando a votar, metiéndole la mano a la escogencia de quien él quisiera fuera su sucesor. Daniel Quintero, que dicho por otro lado, está metido en un problema judicial gigante, él con su hermano Miguel, porque se les están cerrando los caminos, producto de la investigación de la justicia colombiana, que cada vez encuentra más pruebas de la corrupción que hubo en Medellín. Hoy hay novedades, a las 7:30 de la mañana podrían ir a la cárcel algunos de esos cómplices en los contratos que hubo en Medellín. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos. Esta noticia no le importa solamente a la izquierda, es determinante para saber quién gobernará Colombia el año entrante. Y en segundos también la historia de la curiosa renuncia de la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, que pone a la petrolera colombiana en una crisis muy profunda. La doctora de Greiff revivió la carta que había presentado en mayo, renunciando de manera irrevocable por diferencias de fondo con el gobierno. Básicamente por 3 cosas. 1, porque quieren vender el fracking del Permian que queda en Estados Unidos, uno de los más rentables para Ecopetrol. Ella se opone. 2, quieren comprar monómeros. Y 3, quieren sacar adelante, antes de que termine el gobierno, la compra de gas para lanzarle un salvavidas a Ecopetrol. Y ella, como presidenta de la Junta Directiva, sabe que eso tendría consecuencias, inclusive con el gobierno de los Estados Unidos, entre otras cosas porque Ecopetrol es una empresa listada en el mercado de valores de Nueva York. La renuncia irrevocable de la doctora Mónica de Greiff, digo, es además curiosa porque tendrá que ser aceptada por la Asamblea, y la Asamblea es hasta marzo. Tendrían que convocar a una Asamblea, como hicieron ya con algunos antecedentes de otros miembros de Junta Directiva que se fueron a Ecopetrol. Es decir, ella no renuncia ante el gobierno, no renuncia
ante el presidente Petro o ante Ricardo Roja, el presidente de Ecopetrol, con quien no tenía una buena relación. Tenemos historias para acompañarlos esta mañana. No hubo decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Eso sí, la Sala Plena dio el primer paso para aceptar la recusación del magistrado Héctor Carvajal, que fue abogado de Colpensiones y que ha sido recusado y que efectivamente podría estar inhabilitado. Van a tener que transitar todavía un largo camino. El tema de la pensional fue el motivo de una lánguida, escuálida manifestación de sindicatos que llegaron apenas algunas decenas de personas a protestar frente a la sede de la Corte Constitucional. Hasta que no se resuelva esa recusación, que va a tener ponencia del magistrado Ibáñez, la Corte no definirá el fondo, la exequibilidad de la reforma pensional. Como la Corte no tomó ninguna decisión, finalmente fueron pobrísimas, las marchas de la poderosa CUT, del nutrido sindicato de los maestros de FECODE, que habían anunciado protestas para presionar a la Corte en la decisión de la pensional. No hubo ni una ni otra cosa, pero el músculo de los sindicatos parece muy desgastado. Los que sí siguen protestando son los indígenas. Esta madrugada está bloqueada la vía panamericana y hay afros, indígenas y campesinos del Congreso de los Pueblos, un grupo de indígenas que con encapuchados y de manera violenta se tomaron edificios como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior o la Unidad de Víctimas o la Agencia de Tierras, todos en Bogotá, en donde están acampando. Se niegan a irse. Ahora le piden al gobierno una constituyente popular, ese Congreso de los Pueblos, no con vínculos, todos en el mundo de la legalidad. Y hubo reunión del presidente Petro con algunos parlamentarios. Se frustró la reunión grande que habían convocado desde la Casa de Nariño con parlamentarios para sacar adelante la reforma a la salud, que está más enredada que la reforma pensional. A los parlamentarios les había llegado una invitación con un mensaje de la directora del DAPRE. Los desinvita públicamente el presidente Petro, admitiendo que fue un error y que él no tiene nada que hablar con los parlamentarios, lo cual parece querer decir, por otro lado, que la suerte de la reforma a la salud está echada. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos. Historias en segundos. Deportes. Hoy es día de partido de la selección que juega esta tarde a las 6 de la tarde frente a Argentina, jugándose el paso a la final del Mundial Sub-20. Ricardo, con buenas posibilidades, de pronto pasamos a la final del Mundial. Estos que son los muchachos, los jovencitos de la Selección Colombia. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos. Es cierto, la carta de hoy es muy interesante, es la posibilidad de llegar, oigan bien, por primera vez a una final de un campeonato del mundo a nivel masculino en la categoría Sub-20. Y realmente les vamos a contar por qué esta selección tiene argumentos para pelear ese sueño y esa posibilidad de llegar al final de la tarde de hoy, que lo tendremos aquí en Blue Radio y en el Gol Caracol, el camino hacia ese sueño mundialista. Desafortunadamente hay también malas noticias. Terrorismo en el Guaviare, ataque de los disidentes de las FARC, el mismo terrorismo que anoche atacó Ecuador. Una persona muerta, 30 heridos en un carro bomba frente a un centro comercial en donde hay oficinas relacionadas con la familia Noboa, que es el presidente de Ecuador. Deportes, política. Roy Barreras dice que está cerca de tomar una decisión. En realidad está tomadísima la decisión, va a ser candidato presidencial, pero esa expectativa falsa que él quiere generar hace parte de la campaña política en la que estamos metidos. 6-9 minutos, aquí está lo más importante. Bienvenidos. El resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. El precandidato presidencial Daniel Quintero retiró su nombre y no participará en la consulta del pacto histórico. Esto tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de modificar las condiciones de este proceso. Según explicó Quintero, el CNE convirtió la consulta en un ejercicio interpartidista. Convirtieron la consulta del pacto histórico a la presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo. El establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo 9 de marzo. La también precandidata Carolina Corcho. La inconsistencia es que en el tarjetón se dice que se vota por una candidatura presidencial, lo cual implicaría que el candidato o la candidata que salga de allí iría hasta la primera vuelta. Esa no es la solicitud que se le hizo a la registraduría. Es una consulta partidaria
partidista abierta donde puede votar cualquier ciudadano y ciudadana. Con una votación de 7-2, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral negó el uso del logo del pacto histórico en la consulta presidencial de la izquierda del próximo 26 de octubre. La registraduría tendrá que evaluar si deberá imprimir nuevos tarjetones, incluyendo los 3 logos de los partidos que solicitaron la consulta: el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. El presidente del Congreso, Lídio García, advirtió que tramitará una moción de censura a los ministros que no asistan a los debates de control político al cuestionar la ausencia de los ministros de Educación y de Hacienda a un debate sobre la crisis en el ICETEX. Si eso se vuelve a repetir, les prometo que haremos todo lo necesario y lo que indica la ley para hacer respetar el Senado de la República. El Centro Democrático informó que el próximo 28 de noviembre anunciarán al candidato presidencial del partido. Según han dicho hasta el momento, el mecanismo utilizado sería una encuesta internacional. El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Básicamente lo que se había decidido es que será una encuesta. Falta afinar los detalles, cómo será. Una alerta de inteligencia llevó al gobierno nacional a reforzar los esquemas de seguridad del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante Catherine Juinao. Precisamente desde el Partido Centro Democrático lamentaron que no hay garantías. Alguien me preguntaba en estos días que cómo nos estamos protegiendo y lo decía: nos encomendamos a mi Dios y a la Virgen. Entre tanto, las autoridades investigan la incineración de un vehículo tipo Chevrolet Spark con publicidad de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella en una vía que comunica los departamentos de Norte de Santander y Arauca. Me acusa Petro de ser paramilitar. Lo reitera y secunda su ministro de Justicia, el perverso Eduardo Montealegre. Lo repiten sus esbirros, María José Pizarro, la señora Corcho, y lo ambienta su ministro del Interior, Armando Benedetti. Las fuerzas militares confirmaron un ataque contra la casa del alcalde de Calamar, Guaviare. Granadas de mortero que fueron lanzadas desde drones contra la casa del alcalde Camilo Castaño. Posteriormente fue un ataque al batallón Camacho Leiva de ese municipio y después a la estación de policía, que dijo el comandante de la 4ª División, el general Freddy Gómez. 4 explosivos que fueron lanzados por esos equipos. Estamos frente a unos enfermos mentales con unos traquetos que están dedicados exclusivamente a eso, a traquetear. ¡Aquí en la lucha! Por la fuerza, irrumpieron en la mañana de este martes varios sujetos a 5 entidades gubernamentales en Bogotá. Las tomas se produjeron casi que de manera simultánea en cambuches improvisados en las sedes del Ministerio de Vivienda, del Interior y de Agricultura, también la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas. Alegan falta de garantías de seguridad en los territorios, exigen una reforma agraria, vivienda digna y el desmonte de la doctrina de seguridad nacional, a lo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió. Esas propuestas están raras, es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca hacerlo porque no puede ser que lleguen a negociar a Bogotá. El gobierno cerró la puerta a que el Tren de Aragua ingrese al proyecto de paz total. Esto luego de la solicitud que hizo el cofundador de ese grupo ilegal, alias Larry Changa, pidiéndole al presidente Gustavo Petro un espacio para iniciar un proceso exploratorio de paz. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El Estado colombiano, con el Ministerio de Justicia y la Consejería de Paz, han tomado medidas de diligencia muy serias para evitar que, sob pretexto de la participación en los procesos de paz, miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición. De nuevo amanece en crisis Ecopetrol, esta vez por la salida de Mónica de Greiff de la junta directiva. De Greiff ya había renunciado al directorio a finales de mayo, pero el propio gobierno había frenado su salida. La junta directiva de Ecopetrol se queda sin presidenta, el directorio queda con apenas 8 personas y el gobierno tendría que llamar a una junta directiva extraordinaria si quiere reemplazar a de Greiff antes de marzo. Escúchenme bien, a estas personas que han perpetrado estas, los vamos a buscar debajo de las piedras. Los vamos a encontrar en sus madrigueras y pueden estar ustedes seguros, señores delincuentes, como que Dios existe, que vamos a dar con ustedes y van a tener que pagarla. Esa fue la advertencia que hizo el gobernador de la provincia del Guaya en Ecuador, Humberto Plaza, luego de que las autoridades ecuatorianas hallaran 4 cargas explosivas de alto poder y un dispositivo electrónico de activación tras la detonación de un carro bomba en uno de los sectores más exclusivos de Guayaquil. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, el hecho dejó una persona fallecida y 30 heridas, entre ellas 2 hospitalizados y 25 personas con lesiones leves.
They're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamás que intervendrá sin dudarlo si estos no cumplen con el desarme acordado en el plan de paz para Gaza. La declaración se dio tras su reunión con el mandatario argentino Javier Milei en la Casa Blanca. Trump celebró la liberación de 20 rehenes israelíes, pero señaló que el grupo aún no ha entregado todos los cuerpos de las víctimas fallecidas. Aumenta la fragilidad de la paz en Gaza, la lenta entrega de los cuerpos y la confirmación de que uno de los cadáveres no corresponde a los rehenes israelíes profundizan la desconfianza entre Israel y Hamás, mientras crecen las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a plena luz del día en la franja. Israel dice además que no hay señales de que Hamás camine al desarme. Y en deportes, finalizó la doble jornada de partidos de preparación para Colombia de cara a la Copa del Mundo del 2026. La tricolor cerró el mes de octubre con empate sin goles ante la selección de Canadá. Richard Ríos y su balance final. Sensaciones buenas, el primer partido fuimos muy superiores y bueno, jugadores que nunca jugamos juntos y ahora jugamos por primera vez, creo que no lo hicimos tan mal. Claro que hay muchas cosas por mejorar y siempre va a haber margen para mejorar. Además, la selección Colombia Sub-20 buscará hacer historia esta tarde a partir de las 6 cuando enfrente a la selección de Argentina por un cupo en la final de la Copa del Mundo de la categoría. Estás escuchando